¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy día te voy a hablar sobre algo importante que creo que es importante siempre repetir y que lo recuerdes, porque siempre nos enfocamos en cómo hacer las cosas o qué es lo que tengo que hacer para conseguir tal cosa. Cómo puedo vender más, cómo puedo conseguir mejor rentabilidad, cómo puedo conseguir cerrar el siguiente proyecto, el siguiente cliente. Y la verdad es que te frustra mucho porque al no conseguir los resultados rápidamente, empiezas a cambiar de idea, empiezas a cambiar de proyecto, empiezas a sobrepensar de que no lo estás haciendo mal, y todo eso, todo ese proceso que tú tienes en tu cabeza de cuestionar todo lo que estás haciendo porque no te gusta, porque no tienes el resultado rápido, porque no te está funcionando según lo que tú tenías planeado, te empieza a frustrar y empiezas a cuestionar todo. Empiezas a cuestionar que lo estás haciendo mal, que posiblemente no es el camino que tú tenías configurado, o pensado o estudiado. Entonces hay que volver a cambiar y resetear todo de nuevo. Y la cabeza te empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y no puedes, obviamente, aterrizar y ponerte a trabajar realmente en lo que es importante. ¿Por qué? Porque te empiezas a enfocar en los resultados. Y los resultados lo único que hacen es generarte una ansiedad tremenda. Es generar una ansiedad que no puedes controlar y te empiezas a salir de ti. Finalmente no puedes vivir presente porque cuesta mucho estar enfocado en eso, ya que el resultado siempre te lleva a estar en el futuro, pensando en el siguiente proyecto, pensando cuál va a ser el siguiente producto, pensando cuál va a ser la siguiente idea que tienes que desarrollar, porque la que estás haciendo hoy en día no te funciona. Entonces tienes que empezar a bajar esas revoluciones y empezar a enfocarte en ti, en ser esa mejor persona, en ser esa persona que vende, en ser esa persona que consigue esos resultados, en ser esa mejor versión, en ser esa persona que se valida con sus hábitos, en ser esa persona que es una persona valiente, buena, que sabe cómo enfocarse en las cosas día a día, pero no cae en esa ansiedad del resultado. ¿Y cómo lo consigues eso? Porque todo el mundo me pregunta y me manda mensajes a mi Instagram, malamosr, sobre cómo lo hago, cómo he podido bajar esa ansiedad, cómo he podido estar muchísimo más presente, cómo puedes vivir consciente de lo que estás haciendo. Yo llevo 1 año y medio, casi, que decidí ya, después de haber cerrado mi constructora, que fue un golpe duro. Yo soy arquitecto y el cierre de mi constructora sí me costó mucho volver a pararme, volver a partir, porque para mí siempre había sido un sueño haberlo, o sea, desarrollar eso. Y como arquitecto, no sé, diseñar cosas, construirlas, llevarlas a la realidad, para mí siempre me había gustado mucho. Y después del cierre de mi empresa, me tomó mucho tiempo volver a retomar el tema. Como 1 año de haber estado ahí, totalmente ansioso, con mucho dolor de espalda, no sabía qué es lo que estaba haciendo, sin propósito, iba de una idea a otra. Entonces al final te empiezas a volver muy loco porque no sabes cómo enfocarte. Y como te digo, después de 1 año de estar así, me empecé a enfocar en mí, en trabajar en mí, en buscar ser esa mejor persona. Y me empecé a enfocar en mis hábitos. Mis hábitos, la verdad, antes sí eran malos. Yo trabajaba en la semana para carretera el fin de semana, tenía vicio, estaba tomando, fumaba. Cosas que finalmente te empiezan entre comillas, tú tratas de evadir la realidad en la que estás porque no te gusta, no te sientes bien haciendo las cosas que estás haciendo. Y posiblemente te sientes identificado porque a muchas personas les pasa así. Esto no es a algunos, es algo muy normal, porque estamos demasiado influenciados por redes sociales, porque vemos muchas cosas, porque a este le funcionó, o te vende la pomada o la imagen de que realmente le funcionó, y tú empiezas obviamente en el mismo camino como caballo de carrera persiguiendo, pero no encuentras resultados. Y eso es lo que te decía antes, te empiezas a frustrar, te empieza a dar esa ansiedad y te empiezas a enfocar en la plata, que es lo que a mí también me pasó, porque lo que quería era como encontrar un propósito y creía que mientras más proyectos, mientras más ganancias, mientras más resultados, me iba a sentir mejor. Y no es así, porque finalmente no te llena. Y cuando no te llena, empiezas a pensar que algo estás haciendo mal. Entonces, de eso te quiero conversar, cómo en verdad enfocarte en el ser, no en cómo ni qué hacer. Cuando tú te empiezas a enfocar primero en el ser, las cosas llegan por consecuencia, pero tienes que empezar a dar, tienes que empezar a enfocarte en las cosas que son realmente importantes. Son tus acciones, son tus valores, son tus hábitos. Y en eso yo empecé a trabajar en mí, invertí en mí, le pagué a un coach que me ayudara, que me dijera cuál era la línea de seguimiento o el blueprint para tú seguir ese camino, porque realmente te tienes que
enfocar en las cosas que son importantes. Te tienes que empezar a alinear entre tus pensamientos, entre lo que dices y lo que haces, porque tienes que ser consecuente en eso. Y eso a poco lo empiezas a interiorizar, cuando empiezas a cambiar tus hábitos, que son hábitos que finalmente te hacen dar un vuelco y una vuelta completa de carnero, porque no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces empiezas a resetear todo lo que traes contigo, o que traías contigo, en mi caso. Entonces empiezas a darte cuenta que las cosas son distintas y empiezas a vivir presente, porque te empiezas a enfocar en tu día a día. Y tu día, vives el día al 100%. Dejas de estar buscando el futuro, dejas esa ansiedad de lado, dejas ese estrés de lado, porque lo único que hace es generarte una ansiedad tremenda, porque no encuentras ese resultado. Y te empiezas a dar cuenta que el día a día no está en el resultado, está finalmente en las acciones que tú pones en ese día. Y así es como llenas tu día, y es así como te sientes completo. Todos los días, un día a la vez. Entonces vas avanzando muchísimo más rápido, te vas enfocando en lo que realmente importa, empiezas a bajar esa ansiedad, esa frustración, esa constante cuestionar de que lo que estás haciendo si está bien o está mal. Entonces bajas tus revoluciones, te empiezas a enfocar en ti, en ser una mejor versión todos los días, mediante el ejercicio, mediante la alimentación, controlando tus macros, entrenando todos los días, como te decía, con el ejercicio, siendo una buena persona, aportando, entregando contenido, ayudando a la gente. Yo lo hago a través de mi Instagram, donde me preguntan qué es lo que he hecho, cómo he avanzado, cómo he mejorado. Y tú empiezas a aportar, empiezas a ayudar porque te sientes bien. Y cuando te sientes bien, ayudas al resto. Y es así como empiezas a avanzar. Empiezas a darte cuenta que realmente lo importante es vivir de forma abundante, pero no buscando el resultado. Es distinto, es un switch totalmente distinto, porque tú te tienes que sentir bien con lo que actualmente tienes. Actualmente estás en un nivel, actualmente tienes tal cosa, actualmente tienes un trabajo, yo tengo X hijos, estoy casado, tengo tal negocio, tengo tales emprendimientos, y empiezas a valorar y agradecer por lo que tienes hoy en día. Y es así como avanzas, es así como te miras durante el día para que las cosas empiecen a funcionar correctamente. Y te enfocas de manera positiva en todo lo que hoy en día tienes. En vez de estar persiguiendo las cosas, vives las cosas. Y eso es lo que te quiero comentar. Tienes que empezar a vivir de esa forma, porque vas a empezar a enfocarte en lo que realmente importa, las acciones importantes que te van a acercar finalmente a esos resultados que tú quieres. Pero no persigas esos resultados porque los vas a alejar muchísimo más. Y eso es lo que a mí me pasaba. Entonces, hoy en día, el cambio es totalmente distinto. Trabajas en ti y los resultados llegan por consecuencia. Entonces, ese cómo o qué hacer, lo dejas de lado. Por eso quiero que entiendas muy bien este video, que lo veas varias veces. Si tienes alguna duda, escríbeme. Si tienes algo que te cuesta muchísimo, escríbelo en los comentarios. Porque muchas veces yo puedo hablar sobre ese tema, darle una vuelta y te puede aportar a ti. Como tú puedes también ponerle un like y aportar para que otra persona pueda encontrar este video. A mí, con tal de que una persona le ayude, le aporte, le entregue un beneficio, yo ya estoy pagado. Espero que te sirva. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un siguiente video. Chao.